Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar a estudiar este capítulo muy nutrido, muy bonito y que nos va a hacer reflexionar mucho como todos los capítulos que hemos estado viendo. ¿Qué les parece si hacemos una oración, mis hermanos, y ponemos este tiempo en manos de Dios? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque nos has puesto este tiempo, nos has abierto los recursos necesarios para poderte escuchar, Dios. Bendice por favor a nuestros hermanos, a todas las personitas que se están incorporando a este grupo, para que se vean beneficiados de lo que es esta bendición y escuchar tu palabra, que es la mejor parte del día. Te doy gracias, Señor, porque en este país hay libertad de religión y podemos tener Biblia en casa, cosa que en otros países no lo pueden hacer y al contrario son perseguidos y maltratados, Dios. Bendice a aquellos hermanos que están siendo fieles hacia ti y a nosotros danos esa claridad de entendimiento para saber qué es lo que nos vas a decir. Por favor, dale los recursos a todos los demás personas que quieran, que deseen conectarse para que lo logren y nos puedan acompañar. Ponemos este espacio, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar este capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 12. Bien, para comenzar, vamos a hacer la misma temática, ¿sí? Vamos a ponernos empáticos en los pies de Jesús y vamos a recordar que ahorita ya está muy próxima la escena de crucifixión. El Señor Jesús lo sabe. Ya pronto va a sufrir el tormento que todos debemos haber pasado por ahí. Sin embargo, Él aceptó en nuestro lugar para que Él sufriera. Entonces, Él ya, de alguna manera, aunque no está franco en el escenario, pero Él ya sabe que está sentenciado a muerte humana. Y no nada más es la muerte humana, sino el sufrir que conlleva esto. Entonces, toda esa presión, toda esa angustia ya la lleva nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya la tiene en sus hombros. Es un sentimiento muy fuerte, o sea, vamos a imaginar que nosotros estamos sentenciados a muerte. No sé, tal vez a escasa una semana o poquito más. ¿Cómo se sentiría usted si supiera que le queda una semana de vida y está sentenciado a morir en el paradón? ¿Sí? O sea, no es, pues sí, tengo cáncer, me voy a morir y bueno, pues ya, pues uno se está resignando. No, está sentenciado a una muerte de sacrificio. Entonces, esa presión la lleva el Señor Jesucristo allí. Me imagino, humanamente hablando, recordamos que nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente humano. Yo me imagino que a lo mejor en ocasiones hasta le hablaban a nuestro Señor y le decían, maestro, maestro, maestro. Ah, sí, ¿qué pasó? Porque él está pensando en todo el viacrucis que va a padecer y la responsabilidad a nivel mundial de toda la humanidad pasada, presente y futura. O sea, es una carga inmensa lo que tiene aquí nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar con nuestro estudio. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros,
mas a mí no siempre me tendréis. Bien, en este capítulo 12 comienza con una frase cronológica. Dice 6 días antes de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta más importante de los judíos. Entonces ya estaba a la puerta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, 6 días antes de la Pascua. ¿Sí? Entonces ya ahí Jesús ya sentía el peso del porvenir. Ahora, se reunieron todos. Dice aquí que hasta Lázaro estaba sentado junto con él. Y como siempre, Marta, la afanosa Marta, era la que servía. Pero María tuvo a bien comprar un perfume carísimo. El hermano José Alberto nos hizo favor de compartir un video y ahí marca explícitamente en una escena lo que costaba esa botellita de perfume. Por lo que se logra ver en esa escena es que el costo de esa botellita era el equivalente a un salario anual. Entonces, imagínense ustedes lo que cuesta o lo que costó esa botellita. Obviamente, vamos a recordar, sí, que Marta y María estaban con Lázaro, pertenecían a la misma familia. Lázaro había sido sepultado en una tumba donde los pudientes podían comprarla. Entonces, con esto queda resaltado que efectivamente Lázaro, su familia, pues era gente bien acomodada. Pero aquí María, lo curioso es que no le importó el costo. Ella fue y ungió los pies del Señor. Pero no podía faltar. No podía faltar aquel que con el pretexto de primero los pobres, y no estoy hablando de política aquí, ¿sí? Aquí es un señor que Juan lo etiqueta como ladrón, le dice, esto, lo que costó este perfume, mejor hubiera sido repartido para los pobres. O sea, imagínense la hipocresía de este personaje, porque a él no le importaban los pobres, a él lo que le importaba era el dinero, porque él lo sustraía. ¿Para qué? No lo dice la Biblia, pero por el simple hecho de tomarlo sin previa autorización y aviso, Juan lo etiqueta como ladrón. Y ese fue nuestro gran personaje llamado Judas Iscariote. Ahora, Judas hizo esa mención y no dudo que alrededor muchos hubieran estado de acuerdo con él. No, sí tiene razón Judas. Sí, esto en vez de echárselo a los pies. O sea, ¿cómo a los pies? Los pies en aquel entonces, recuerden, hermanos, no había zapatos, no había calcetines, no habían tenis, eran sandalias. Y sobre el camino, pues obviamente, a veces pasaban los caballos de los romanos y evidentemente, bueno, pues hacían ahí sus necesidades los caballos en pleno camino, ¿no? Y había el riesgo de que los pies pisaran o se enlodaran. Y por eso es de que los sirvientes de las casas, a las visitas, como una atención, les lavaban los pies, los sirvientes. Pero esta María ungió con una fragancia extremadamente costosa los pies. Todavía dijéramos, bueno, la cabeza del Señor, las manos, el torso, no sé. Pero los pies, lo más sucio de un ser humano de aquellos tiempos. Y no le importó a María. De hecho, tan no le importó que mismo Jesús les dijo, déjenla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Nuevamente ya estaba profetizando el Señor Jesucristo su muerte. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Miren, mis hermanos, este es un vestigio de lo que realmente es el ser humano. Estoy generalizando, no estoy diciendo ni señalando a nadie. Sí, lo que es el corazón traicionero del ser humano. Dice el capítulo 9 que gran multitud de los judíos supieron entonces que allí estaba. Y no nada más vinieron para ver a Jesús, ¿sí? Vinieron por el morbo, porque querían ver a ese Lázaro resucitado, a ver si es cierto que estaba resucitado. Insisto, Lázaro era una persona importante, una persona renombrada, y de repente se corre la voz de que Lázaro murió. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque recordemos que ya llevaba 4 días de muerto. ¿Cuánto tiempo se necesita para llevar una noticia en Pueblo Chico, por ejemplo? ¿Sí? O sea, 4 días creo que hasta sobró para que todo Jerusalén, por ejemplo, todo Betania, supiera que Lázaro ya había fallecido. Y de repente llega Jesús y lo resucita. ¿Cuánto tiempo se necesita para que todo Betania y todo Jerusalén supieran que Lázaro había resucitado? Entonces, no nada más venían a ver a Jesús, querían corroborar que ese resucitador no fuera un charlatán, querían corroborar que realmente había resucitado a Lázaro. Pero aquí entran unos personajes muy distinguidos que son los principales sacerdotes, alias fariseos. Y se les estaba acabando el negocio, mis hermanos. Ya no estaban contentos con que la gente siguiera a Jesús, porque ahora también, por ser Lázaro un beneficiado de los milagros de Jesús, también empezaban a seguirlo. Y obviamente si seguían a Lázaro, seguían a Jesús. Entonces, estos paladines empezaron a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Y entonces acordaron en matar a Lázaro. O sea, no fue una señal suficiente para demostrar el poder de Jesús. Tan es así que dijeron, no, 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 no. Aquí nadie resucita, aquí lo matamos. O sea, yo nada más quiero saber, esos señores, en su corta o larga vida, ¿cuántos resucitados habían visto en su vida? ¿Cuántos leprosos habían visto sanados? ¿Cuántos ciegos habían restaurado la vista? O sea, es tanta la envidia, es tanto el egoísmo del ser humano que dijo, no, 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 no. Lázaro se ve beneficiado. No, lo vamos a matar, porque aquí los únicos beneficiados somos nosotros, porque se me está descarriando el pueblo, y si se descarrían y empiezan a seguir a Jesús, ya no nos siguen a nosotros, y como ya no nos van a seguir a nosotros, pues ya no nos van a dar el sustento diario. Pues mejor empezamos a matar a Lázaro, ¿no? Y de paso, pues igual, y si le toca a Jesús, porque nos está estorbando, nos está estorbando. Entonces, imagínense, ya los fariseos estaban viendo que Jesús estaba siendo seguido y creído por muchos judíos, que dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a matarle el milagrito que le hizo a Lázaro. Sí, sí captamos más o menos a lo que quiero llegar, cómo es el corazón humano de traicionero. Vamos a continuar. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Aquí Jesús, igual que otros evangelios, lo describen entrando por la puerta grande de Jerusalén y toda la multitud que estaba ahí lo recibió con palmillas, con alegorías, con alabanzas, con gritos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bien, aquí la palabra Hosana quiere decir que es el Salvador. El Salvador ha llegado. O sálvanos, Salvador. O sálvanos, por favor. Eso significa Hosana, el Salvador. Pero es una exclamación mesiánica. Fíjense, a ver, voy a tratar de darme a entender. La palabra Mesías es una palabra que dentro de lo que es la teología se usa con un término político. Si lo vemos por un término teológico, sería el Cristo, ¿sí? Entonces, la gente al gritar una exclamación mesiánica, ellos esperaban que viniera Jesús y pusiera en su lugar a todo este imperio romano y le dijeran: a ver, señores, ya tuvieron lo suyo, ya vine yo a reinar y se me aplacan, y empieza a derrotar al imperio romano. Eso es lo que esperaban los judíos. Por eso gritaban Hosana, una exclamación mesiánica para decir: sálvanos, por favor, libéranos, por favor, alabanzas a nuestro Salvador, pero de una forma política. Entonces, aquí se estaba engrandeciendo a Jesús porque querían que fuera el nuevo político que los libertara de la opresión romana. Y por eso lo aclaman. Pero fíjense la ironía de nuestro Señor. Por películas y por lo que hemos visto, ya sea Roma, ya sea Grecia, ya sea la cultura que les guste, ¿cómo entraban los príncipes y los emperadores hacia su pueblo en señal de victoria? Entraban con caballos, caballos lujosos, con carruajes bastante lujosos, grandes, ¿sí? Dignos de un príncipe, dignos de un rey. Y Jesús entra con todos esos gritos mesiánicos, políticos, en un burrito. Y de hecho no lo hizo porque él así quiso, sino porque ya estaba escrito en Isaías. Entonces, lo que es la ironía de nuestro Señor, ¿no? O sea, él empieza a entrar a Jerusalén, y Jerusalén, o sea, no cualquier ciudad, la más importante de la nación judía, y entra en un burrito. Aquí dice que los judíos, los discípulos, no entendían qué estaba pasando. Pero cuando fue glorificado, es decir, cuando ya fue resucitado, entonces fue cuando se acordaron y empezaron a hacer conjeturas. Y obviamente, en los 40 días que estuvo Jesús después de resucitado, tuvieron otras clases más de seminario junto con él. Y les explicó, seguramente. ¿Sí? Pero aquí la entrada triunfal de Jesús lo hizo en un burrito y toda la gente lo alababa.
Y toda la gente estaba con él y Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. ¿Y después qué pasa? Vamos a ver. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Nuevamente la multitud se aglomeraba para ver al resucitador y al resucitado. Sí, estaban seguramente perplejos, con muchas preguntas que alguien les contestara, porque para ellos o para todo el pueblo judío era una señal muy importante, inhóspita, para muchos increíble. Bueno, querían cerciorarse que fuera real, ¿no? No todos los días se ve un resucitado. Sin embargo, nuevamente los fariseos se reúnen y dijeron, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí estamos sentados, no hacemos nada, mientras el mundo se está yendo con Jesús. Ya estaba llegando a un punto muy candente aquellas relaciones fariseicas. Sí, ya estaban entrando a un punto en el que no toleraban más la presencia de Jesús. La presencia de Jesús los enfermaba, no lo podían soportar. ¿Qué más sigue? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, aquí menciona que unos griegos, ciertos griegos, entre que habían ido a adorar en la fiesta. ¿Qué quiere decir esta parte? Que las puertas de Dios, que los brazos de Dios, que el evangelio de Dios no estaba cerrado nada más a los judíos. Aquí dice que había griegos que habían subido a adorar en la fiesta, o sea, eran griegos creyentes. Entonces, ¿hasta dónde había ya corrido la fama de Jesús? A muchos kilómetros. Entonces, estos, cuando reconocieron a uno de los discípulos de Jesús, en este caso Felipe, le dijeron, Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Y todavía fíjense, Felipe, no tenía la seguridad de llevar a estas personas al Señor. Lo primero que hizo fue buscar a Andrés, buscar la aceptación de Andrés. Oye, Andrés, ¿cómo ves? Estos quieren ver a Jesús. ¿Lo llevamos? ¿Tú qué piensas? Como si el evangelio no fuera nada para todo el mundo, es nada más para nosotros. Y estos, ¿cómo ves? Pues son gentiles, son griegos. No sé, pues vamos a llevarlo a Jesús, a ver, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bien, aquí Jesús se da cuenta de que ya trascendió su evangelio hacia otros rincones de la tierra. Entonces ahora dice que llega la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto es mediante la muerte. En el versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bien,
Esta metáfora que dio el Señor es precisamente una semillita que se siembra y que a la hora de que siembra empiezan a salir sus raíces. Y a la hora de salir sus raíces, tiene que romper totalmente la semilla, el huesito de la semilla. Al romperse la semilla muere, pero al morir surge la planta para que haya fruto. A eso se refería el Señor Jesucristo. Yo he conocido personas que les encanta guardar semillas. No sé si ustedes conozcan un árbol que se llama el capulín. Da unas semillas rojas muy bonitas, parecen frijolitos y da unas semillas rojas. Y bueno, en mi niñez conocí varias personas que en la calle se daba mucho este árbol. Y caían las semillas y como eran rojas las guardaban. Y las tenían ahí como parte de su aparador, ¿no? O sea, no lo sé. Esa semilla, al estar ahí, es inútil. ¿Sí? Esa semilla no da fruto. Se tiene que enterrar para que muera la semilla y nazca una planta. A eso se refería el Señor Jesús. En un verso más adelante, me voy a adelantar un poquito en Juan 17:6, cuando dice, pero les digo a la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se, se lo enviaré a ustedes. Esto es necesario que el Señor Jesucristo muera, que el Señor Jesucristo resucite y que el Señor resucite, nuestro Señor Jesucristo ascienda al cielo para que pueda venir el Consolador, el Espíritu Santo. Pero es necesario que muera primero, ¿sí? Entonces, con este versículo está claro que anuncia de que su muerte no es derrota, sino es el camino de una cosecha espiritual inmensa. Gracias a esa muerte, gracias a su resurrección y gracias a su ascensión al cielo, vean el cristianismo lo que ha crecido. Es una de las creencias doctrinales más grandes de todo el planeta. ¿Sí? Pero aquí en el versículo 24, nuevamente está dando sesgos de la profecía de su muerte. Espero que me dé a entender, hermanos. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, lo podemos aclarar. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos versículos tienen mucho punch en la vida de un cristiano. Dice, el que ama su vida la perderá. ¿Quién de los que estamos aquí presentes, en su raciocinio o en su uso de facultad normal, tendría el valor de suicidarse? ¿No? ¿Por qué? Porque no es nuestra intención, no tenemos una depresión muy fuerte, no tenemos algo que nos incite a matarnos, ¿sí? Porque nos amamos y eso es bueno. Pero aquí el Señor Jesús dice el que ama su vida, no el que ama la vida, su vida. Esto es sus hábitos. Si nosotros que decimos seguir a Jesús, pero no queremos aborrecer la vida de este mundo, no estamos siguiendo a Jesús. Pero si queremos seguir a Jesús, entonces dice él que donde nuestro Señor Jesucristo estuviera, él, el servidor también va a estar, o sea, nosotros. Si el Señor Jesucristo le dice, a ver, hermano José Alberto, a ver, hijo, ven para acá. ¿Sabes qué? Te voy a escoger para que seas pastor de una iglesia en Veracruz.
Entonces, ya le está dando allí un ministerio del Señor y el Señor, mediante este versículo, le está diciendo que lo va a acompañar, no lo va a dejar solo. Y lo mismo para todos nosotros. Sí, a lo mejor alguien le va a decir, esta hermana Karina, usted va a estar ministrando en cocina, ¿ok? Así lo dice el Señor y va a estar con usted, hermana. Entonces, ¿qué quiere decir el que nosotros aborrezcamos nuestra vida? Hacer morir los deseos de la carne. Es quitarnos ese cascarón de viejo hombre para que nazca el fruto del Espíritu Santo en nuestro nuevo ser. Por eso es, recalcamos ahí nuevamente, lo que es nacer de nuevo. Dejamos atrás el viejo hombre porque nacemos nuevamente del Espíritu. ¿Y qué fruto, sí, vamos a dar? Ahí estamos hablando de una muerte. La semilla es el viejo hombre. Ese viejo hombre lo vamos a matar. Van a hacer una plantita para que nazca y dé el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22, 23 dice que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas no hay poder alguno que lo limite. Eso, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aborrecer nuestra vida pasada para emitir un nuevo fruto, porque somos nacidos del Señor. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El versículo 27 es muy sensible. Ya habíamos comentado que está a días del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente el Señor Jesucristo reconoce, no le dio pena reconocer que él estaba angustiado. Aquí la traducción Reina Valera dice, está turbada mi alma. En otras versiones dice, está angustiada mi alma. No le dio pena al Señor, siendo el Señor, siendo Jesús, siendo Dios hecho carne. Se lo reconoció a la gente que estaba a su alrededor. Ahora mi alma está turbada. Pero ¿cómo se imaginan ustedes que lo habrá dicho? O sea, está diciendo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ay, qué bonita, qué bonito poesía acabas de decir, Señor. Pero de repente se voltea, mi alma está turbada. O sea, imagínense el dolor, la angustia que sentía ahí nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro hermano narrador pues, lo dice muy bonito, ¿no? Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta. No, yo me imagino que ahí el Señor, ahora mi alma está turbada. Padre, pero gritándolo desesperado. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir, como cualquier humano. No quiere sufrir. Sin embargo, dice, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Él sabe. No quiere, pero Él sabe. Y después dice, Padre, glorifica tu nombre. O sea, Él está convencido de obedecer a su Padre
para que sea glorificado. Pero ¿qué creen? Que de repente se abre el cielo y se oye una voz y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Allí la gente se estremeció, algunos se asustaron, otros se extrañaron. Tan es así que decía que unos habían oído la voz, otros decían que había sido un trueno, otros que había sido un ángel que había hablado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la manifestación de esa voz no era para todos, era para los que creían en Jesús. Los otros se lo atribuyeron a un trueno, no entendieron qué decía. A ver, mi hermano José Alberto dice, para quien no ha visto esa parte en la serie, la escena es impresionante. Exactamente, muchos escuchan solo un trueno y en el cielo y otros escucharon la voz de Dios. Efectivamente, mi hermano, así es. Y en esa serie lo plasma muy bien la escena. Unos estaban así como que, pues un trueno de tantos. Ahora en época de lluvias, ¿cuántas veces hemos oído tronar, no? A algunos les atemoriza el trueno, a otros no, o sea, pues tronó, pues sí. Oye, ¿oíste que tronó bien cerca aquí? Cayó el rayo muy cerca de aquí de la zona, pero no es como para atemorizarse, ¿no? Pero otros escucharon claramente la voz. ¿Y qué dijo Jesús? A ver, señores, esa voz no fue para mí, esa voz fue para ustedes. ¿Y saben qué? Es un anuncio porque ahora y nuevamente vuelve a profetizar su muerte. El príncipe de este mundo será echado fuera. No quiere decir con esto que lo va a expulsar de la tierra y ya, ya no hay Satanás, señores. Todo es bondad, todo es color de rosa, miel sobre hojuelas. No. Ahí lo que está diciendo es que Jesús lo va a derrotar en la cruz del Calvario. Ahí está ya profetizando el levantamiento que va a tener Cristo sobre toda la iniquidad. Y al tener esa derrota, o al hacer esa derrota ante el diablo, va a tener muchos seguidores. En el versículo 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Esto qué quiere decir? Que no estaba hablando de una muerte espiritual o una muerte metafórica o ficticia o fantasiosa. No, está hablando de una muerte física. Por eso se sentía turbada su alma. Y eso era lo que le quería compartir a todos los que lo rodeaban. Sí, estaba hecho un manojo de angustia, de desesperación, de todo, pero no de cobardía, porque él ahí lo decía, para eso he llegado a esta hora. Él está convencido, pero de todos modos no dejaba de sentir, humanamente hablando, esa angustia. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La gente cuando escuchó hablar a Jesús, que les dijo, a ver, esta voz no fue para mí, es para ustedes. ¿Y qué creen? Que voy a derrotar al diablo. Ahí es donde se cumple que voy a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, como ya se dieron cuenta de qué clase de muerte está hablando, de una muerte física, entonces mucha gente dice, a ver, espérame, valiente,
Hosana. A ver, es que no me cabe, no es posible. Y la gente le responde, nosotros hemos oído de la ley, o sea, de la Biblia de aquel entonces, que el Cristo, ya no es Mesías, ahora es Cristo, ¿no? Si entendemos la diferencia entre Mesías y Cristo, el Mesías es un título político, el Cristo es un título teocrático, vamos a llamarlo así, ¿sí? Entonces, hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, ellos no daban crédito que mismo Jesús, autoproclamándose Cristo, Dios encarnado, tenga que morir y ser levantado. O sea, la gente no le cuadraba. Entonces, ahí les dice, miren, déjense de tonterías. Ahorita todavía soy luz para ustedes. Por favor, aprovechen el conocimiento, la experiencia que pueda yo tener con ustedes, para que no se sorprendan por estar en la oscuridad, en las tinieblas. Dice, porque el que anda en la oscuridad, aquí en este caso dice tinieblas, no sabe a dónde va. Dice, entre tanto, si tenéis luz, entonces crean lo que están viendo con la luz, para que seáis hijos de la luz. Y estas cosas les habló Jesús y después dijo, bueno, hasta aquí y me voy. A ver, nuestro hermano José Alberto pregunta, el hecho de que sea entrada triunfal es para recibir al Mesías y fue cumplida, correcto. No tendría ningún sentido seguir la tradición de festejarlo como lo hacen otras iglesias el domingo de Ramos. No, mi hermano. Como habíamos comentado, esta entrada triunfal fue una entrada política. Y recordemos que nuestro Señor Jesús no vino a implementar política en esta tierra. En la iglesia tradicional hacen su Domingo de Ramos y todo, pues porque es el preámbulo para hacer ay, se me fue la palabra, a ver si me ayudan, para hacer toda la escenificación del Vía Crucis que hizo nuestro Señor, ¿no? Pero empezó desde el Domingo de Ramos, ¿sí? Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia menciona que tengamos que hacer este ensayo de festejarlo como rey. Sí, y bien lo dices, mi hermano, es una tradición, nada más. Si lo hacemos o no, no está peleado. O sea, si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea, no hay problema. No le va a quitar ni aumentar su salvación de veras. Pero no representa nada. No representa nada. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. El único, y si me permiten usar la palabra, este, uno de los dos sacramentos que dejó Jesucristo para que nosotros siguiéramos festejando o conmemorando, más bien dicho, es la cena del Señor. Exactamente, así es, mi hermano, la Santa Cena y el bautismo. En este caso, el bautismo, pues ya, la mayoría de nosotros ya lo hicimos. Y la Santa Cena, ¿sí? Ahora, quiero decir sacramento por darle un lugar eh, primordial en la vida de un cristiano. Pero esto no da salvación. Mi hermano, si usted no va el próximo domingo, yo no sé si el próximo domingo se vaya a hacer la Santa Cena, pero si el domingo que hay Santa Cena usted no va a hacer la comunión con Cristo en la Santa Cena, no le pasa nada, ¿eh? Ni va a tener 7 años de mala suerte, ni Dios lo va a castigar en el infierno, ni se le va a restar 5 gramos de salvación. No, mi hermano. No, 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 no. Eso no da salvación. ¿Sí? Simplemente es una demostración pública de fe de que nosotros conmemoramos
a nuestro Señor Jesucristo porque fue el preámbulo para su muerte. Una muerte a la que usted y yo estábamos sentenciados. Una muerte eterna. Pero gracias a esto, bueno, ya nuestro Señor Jesucristo tomó en nuestro lugar. Pero ya me estoy desviando. ¿Sí? Así es, mi hermano. La Santa Cena y el bautismo son los dos sacramentos, por mencionarlo así, o los dos mandamientos que como cristianos que damos fe de que Cristo vive en nosotros, hacemos esto por obediencia. ¿Sale? Entonces, aquí ya Jesucristo les está diciendo, déjense de tonterías, ya déjense de frivolidades, ya dejen de estar platicando cosas irrelevantes. Ahorita que todavía estoy con ustedes, hay muchas cosas que aprender y de una vez se las digo. No anden cuestionando que si voy a quitar al César, que si voy a pelearme con Herodes, que si voy a derrocar el pueblo, el imperio romano. O sea, la luz que yo traigo es más que eso. Déjense de andar en las tinieblas. Y a veces nos pasa a nosotros, mis hermanos, lo digo con mucho respeto. A veces nos enfrascamos tanto en la política de nuestro país, cada quien en su país, ¿no? Y hasta nos enojamos, y hasta insultamos, y hasta berreamos, nos emberrichamos, porque tú votaste, tú hiciste, tú. Vamos a dejarnos de cosas frívolas. Y digo frívolas no porque sea importante para el país. Sí, o sea, es importante, sí. Pero yo tengo un rey de reyes. Y ahorita me interesa más conocer a mi rey de reyes que al presidente de lo que vaya a ser, ¿no? Sí. Insisto, no me quiero meter en política. Y puse el tema de política porque estamos hablando de política, como el Mesías. Pero puede ser otro tema, puede ser otro tema. No nos enfrasquemos en temas frívolos, en temas irrelevantes. No nos desgastemos en eso. La energía, el tiempo, las ganas, lo que ustedes quieran invertir en conocimiento, inviértalo en conocer en Dios. De veras, mis hermanos, hay mucho que conocer de nuestro Padre. No nos va a alcanzar la vida ni la eternidad para conocerla. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere Jesús. No, no nos enfrasquemos en temas que nos lleven a tinieblas. Mejor vamos con Cristo, vamos con Jesús, porque Él es nuestra luz que nos da nuestra lámpara, nuestro camino. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bien, hermanos, fíjense bien. Jesús les dice, ya no dejen de enfrascarse o de clavarse en temas que no les llevan a nada. Y en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. O sea, ¿qué más quieren para que puedan creer? Y dice aquí, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, el Señor, dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto se encuentra en Isaías 53:1. Sí, es exactamente las palabras que se mencionan aquí. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir las profecías. Después dice, por eso no dejaban creer, porque también el mismo profeta Isaías
hizo esta profecía. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan sus oídos, y ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Aquí hace un comentario el hermano José Alberto, dice, fue Pedro y los apóstoles quienes instruyeron a los nuevos cristianos, antes judíos, por ejemplo, dejar atrás las tradiciones de la ley de Moisés, o pasó algún tiempo para dejar la tradición judía para quienes creyeron. Ok, fue todo un proceso, mi hermano, fue todo un proceso. Sí, mira, acabas de tocar un punto muy importante. Lo voy a tratar de desmenuzar un poquito sin alargarme tanto. Voy a poner dos ejemplos y a lo mejor algo burdos. El primero de ellos algo burdo. Nosotros sabemos que por cultura, por tiempos, por tecnología, por modernidad, por lo que sea, no llevamos una buena alimentación. En eso estamos todos de acuerdo. Pero hay personas que les pega esa mala alimentación y les causa reflejos en su físico. ¿Sí? Hay personas que comienzan a acumular grasita y por eso se menciona y está alarmada, está alarmado el sistema mexicano porque dicen que en México hay mucha obesidad, por ejemplo. Ok, ¿cuántos años le tomó a un ser humano, a un mexicanito, le tomó tener esos kilos de más? Pero cuando ya le dijeron, ¿sabes qué? Pues por estar en sobrepeso, ya tienes diabetes, ya tienes hipertensión, ya tienes esta otra, tus piernas ya no funcionan, etc, etc, muchos síntomas. Entonces, esta persona se asusta y empieza una dieta. Y empieza el día uno, y empieza el día 2, el día 3, el día 4, y ya no le gusta porque no se está pudiendo comer el pastelito que tanto le gusta. No, esta dieta no me está haciendo daño, no me está haciendo bien porque ni ha bajado, la báscula dice lo mismo. A ver, mi hermano, ¿cuántos años te costó tener ese cuerpo y quieres que en 4 días se adelgace? Es un proceso. Lo mismo sucede con nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuántos años estuvimos teniendo hábitos que no van acorde con la palabra de Dios? Y hay veces que hay hermanos que quieren que ya, ¡pum!, a la primera, tú ya no debes de fumar, tú ya no debes de adorar a la Virgen María, tú ya no debes de hacer esto, tú ya no debes de hacer aquello. Es un proceso, es poco a poco, Dios tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque son hábitos de muchos años. Aquí lo que dice el hermano José Alberto es lo mismo. ¿Cuántos años? Milenios habían tradiciones dentro de los judíos. Y de repente llega un Cristo que revoluciona totalmente el Evangelio y de repente, ¿qué creen? Que ya no van a hacer sacrificio de animales. ¿Qué creen? Que ya no van a, ya no es necesario guardar el Sabbat, el día de descanso. ¿Qué creen? Que ya no es, no es relevante comer carne inmunda, por ejemplo, carne de puerco. Pero fue un proceso. Vamos a recordar que Pedro tuvo un sueño, cuando en el libro de Hechos menciona que el Señor se le apareció y le dijo, ve y predica a Cornelio, un gentil. Y Pedro así como que, ay, pero pues es gentil, Señor, ¿cómo crees? Tú veniste para los judíos. No, yo no. Entonces el Señor se le presenta en sueño y le pone un banquete con carne inmunda. Le pone un jabalí, le pone un cerdito, un lechón, le pone carne de venado, carne de conejo. Entonces ahí Pedro dijo, no, señor, espérame, es que, ¿cómo quieres que yo coma esto si por tu ley es carne inmunda? No puedo, no puedo hacerlo.
Entonces ahí el Señor le dijo, no desprecies lo que ya está santificado. Entonces allí ya le cayó el 20, Pedro. Dijo, ya entendí. Así como ya puedo comer carne inmunda, o sea, no que esté en mal estado, sino carne prohibida, vamos a llamarlo así, quiere decir que el evangelio también es para los prohibidos, vamos a llamarlo así, para los gentiles. Entonces ahora sí ya va Pedro a predicarle a Cornelio, que era un romano, ¿sí? Entonces era un proceso. Y a lo que exactamente no llames, lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Así le dijo Dios a Pedro. Entonces, la guerra de los discípulos, de los apóstoles, fue muy fehaciente porque ya no habían incluso necesidad de circuncidar a los varones. Ya no era necesario. Ya era algo superfluo. Y tuvo, ya lo vamos a ver en el siguiente estudio que vamos a ver el año que entra, es Gálatas. Y ahí van a ver todos los encuentros que tuvo el apóstol Pablo con los Gálatas, aún hasta con mismo Pedro. Ahí se aventaron un trompito. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero contestando la pregunta del hermano José Alberto, sí, los apóstoles pelearon contra las tradiciones porque estaban muy arraigadas. Y de repente viene el Evangelio para revolucionar eso. Costó trabajo porque seguían haciendo todavía muchas cosas por la tradición. Sin embargo, bueno, ya tenemos el Evangelio que tenemos el día de hoy. Bien, ahora, aquí quiero, entonces ahí Pablo habla sobre el antiguo y nuevo pacto exactamente, exactamente. Habla sobre el antiguo y el nuevo pacto antes y después del mismo. Exacto, mi hermano, así es. Ahora, aquí, fíjense bien lo que dice el versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, mis hermanos. Algo que yo he entendido en mi corta experiencia teológica, este, me quedó algo muy impregnado, se los voy a compartir rápido. Nosotros podemos endurecer el corazón, ¿sí? Podemos decir, no, Jesucristo no existe, Jesucristo fue un charlatán, Jesucristo fue lo que fue, lo que sea. Podemos endurecer nuestro corazón y eso es nuestra decisión. Pero, fíjense bien, mis hermanos, allí los que estaban presentes habían visto la resurrección de la hija de Jairo. Habían visto la sanación de un ciego, habían visto la sanación de leprosos, habían visto levantar a un paralítico, habían visto las aguas que se convirtieron en vino, habían visto muchas señales y aún así endurecen su corazón. Cuando uno endurece el corazón, hermanos, es una rebeldía. Pero cuando aquí dice, cegó los ojos, o sea, Dios cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, o sea, ya Dios endurece el corazón, ya no nosotros, ya Dios endurece el corazón de una persona, ese ya es un juicio, mis hermanos. Ese ya es un juicio de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que pasó con los fariseos y con todos aquellos judíos que viendo lo que tenían que ver, oyendo lo que tenían que oír, no reconocieron a Jesús como el Cristo. No, pues ahora Dios dice, endurezco tus ojos, ciego tus ojos, ensordezco tus oídos y endurezco tu corazón para que no creas porque esa hora es mi juicio. Y vas, este, a una muerte eterna. Eso es a lo que se refiere allí el libro de Isaías. Entonces, tengamos un corazón noble, mis hermanos. Sí. Rápido les comento una experiencia que tuve el día de anterior. Me invitaron a una reunión virtual y el tema era, yo no me la esperaba, el tema era que Jehová y Satanás son lo mismo, es la misma persona, nada más que este, como que utilizan diferentes nombres, pero que es la misma persona. Y yo me dije, ay, ¿dónde me fui a meter, care?
Y sin embargo, bendito Dios, me dio palabra, pude expresar lo que yo, mis convicciones y lo que yo defiendo y lo que yo creo. Los dejé pensando. Y lo curioso es de que me pidieron que si para la siguiente reunión pudiéramos tener una reunión donde yo les explicara más a fondo esto. Ok, está bien. Gracias a Dios. Pero eso es a lo que se refiere aquí el profeta Isaías. Cuidemos nuestro corazón, no lo endurezcamos, ¿sí? No creamos que ya lo sabemos todo, no creamos que ya el apóstol tal viene y nos dice porque él es el apóstol. Para empezar, los apóstoles ya no existen. O el profeta, Dios me dijo que tú... Vamos a abrir nuestro corazón hacia la palabra de Dios, no hacia el hombre. Bien, vamos a continuar, mis hermanos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No, no hay dudas, comentarios? Mi hermano José, Alberto, ¿no pasa nada? Perfecto. Muy bien, mi hermano. Continuamos. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Llegamos a la parte final de nuestro capítulo 12. Dice en el versículo 42, con todo esto, aún los gobernadores, sacerdotes, fariseos, líderes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. O sea, aquí el espíritu de cobardía. Al hablar yo de espíritu de cobardía, no estoy hablando de un endemoniado, ¿no? No, 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 no. La actitud de cobardía se apoderaba de estas personas. O sea, ya muchos empezaban a decir, Jesús tiene razón. Jesús tiene toda la razón y empezaron allí a hablar entre ellos, pero no lo confesaban abiertamente porque sabían que si lo hacían, tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. A veces así somos nosotros, hermanos. Nos da miedo, nos da temor, nos da pena hablar de nuestras convicciones teocráticas, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué le decimos, no? Ellos eran testigos de las señales que había habido. Ellos eran testigos fehacientes, ya no, ya ni nosotros. Nosotros, a mí hasta ahorita no me ha tocado ver a un resucitado, ¿sí? Ni a un paralítico levantado. Pero no por eso no voy a creer en Jesús. Sin embargo, ellos lo vieron, tenían palabra y tenían señales. Pero aún así, el miedo los cubrió. Entonces Jesús dice, a ver, si ustedes creen en mí, ok, creen en mí, pero mayormente creen en el que me envió, o sea, su Padre. Si ustedes me ven a mí, de inmediato están viendo al Padre. O sea, yo soy la luz, he venido aquí nuevamente. Él es la luz que alumbra al mundo. ¿Para qué? Para que con las señales y con el conocimiento que están teniendo, no se pierdan. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice él, yo no los voy a juzgar. Mi hermano, volvemos a lo mismo. Si usted no se presenta el domingo a la iglesia, nadie lo va a juzgar. Nadie.
Es que el hermano Aarón se va a enojar. Créame que no me enojo. Sí, tal vez nos preocupemos. Chins, el hermano Aarón no va a venir. Estará bien, estará mal. A lo mejor nos va a preocupar su ausencia, pero no hay por qué emitir un juicio. Porque ni mismo Jesús vino a juzgar. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera? No la juzgó. Y él tenía la autoridad para hacerlo. No la juzgó. ¿Sí? Entonces aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, esa es la que lo va a juzgar, la misma palabra de Jesús. Ahí el ser humano va a sentir juicio. Jesús no le va a decir tú y tú, órale, pero se me van como vinieron. La misma palabra que uno va adquiriendo, el mismo conocimiento que va despertando en nosotros, va abriendo la mente de nosotros y decir, esto que estoy haciendo está mal. Ya tengo discernimiento para conocerlo. Entonces ahora obedezco a Jesús y voy a olvidarme de ese hábito. Entonces, la misma palabra es la que juzga. No, ¿sabes qué, Jesús? Sí, está bien padre las prédicas, los jueves me la paso bien padre, los domingos no se diga, pero donde estoy trabajando hay mucha tranza y la verdad, pues ahí se gana bien. Yo no quiero dejar de ganar bien. ¿Está bien? Nadie te va a juzgar, brother. Síguele como vas. Nadie te va a juzgar. Sí, ya sé que la extorsión es pecado, ya sé que el cohecho es pecado, ya sé que todas esas cosas son pecado. Híjole, pero la vida está tan difícil y yo que tengo 15 hijos que mantener, yo creo que ahí Dios me va a perdonar, ¿no? Está bien, bro, pues sigue como vas. Ya sabes lo que dice la palabra. Tú ve cómo vas. Sí, sí me doy a entender. Ahí la palabra de Dios es la que juzga. Jesucristo no vino a juzgar. Sí. Dice aquí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió es el que dio la palabra para hablar aquí en la tierra. Y sé que la palabra es vida eterna. Aquí dice mandamiento, pero la palabra de Dios es vida eterna. Así pues, y remata con esto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, Jesús no se inventó nada. Por eso es que recalca citas de Isaías y recalca versículos del Antiguo Testamento, porque él no vino a enseñar doctrina nueva, él vino a dar la palabra que el Padre le dijo. Y ahí termina nuestra escena de esta noche. Híjole, mis hermanos, no sé ustedes, pero conforme vamos conociendo un poquito más a Jesucristo mediante este evangelio, yo me siento más, eh, ¿cómo les podré decir? Más empático con Jesús en el sentido humano, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando estamos enseñando algo, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Los que ya tenemos hijos, o a nosotros mismos, cuando fuimos niños, las tablas de multiplicar. ¿Cuántos de nosotros nos aprendimos la tabla de multiplicar en una sentada? No, hasta se tuvieron que hacer cancioncitas, ¿sí la recuerdan? ¿Por qué? Porque teníamos que buscar la técnica más fácil para poder aprenderla. Y de repente cuando ya llegaba el examen y a ver, 5 por 8, ah, este, 45, ¿cómo nos decían los maestros? Ya te dije cuántas veces te lo voy a decir, no es 45, no te pones a estudiar, ¿verdad? A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Él vino a enseñar la palabra que ya está escrita. Él no vino a enseñar palabra. La palabra que ya está escrita, lo único que hizo fue darle la aplicación perfecta, cosa que los fariseos no estaban haciendo. Sí. Ay, hermanos, me enamora mucho este evangelio, me hace ver a mi Señor Jesucristo más hombre, y lo digo con mucho respeto, no con esto estoy degradando su divinidad,
simplemente que como hombre, Él vino a padecer como nosotros padecimos, ¿sí? Y así el maestro de las matemáticas, ¿cómo se siente cuando de plano el alumno, pues nomás no entiende? Hasta se siente frustrado, ¿no? Yo me imagino que así también se sentía el Señor Jesucristo. A ver, señores, me van a matar, me van a latigar, me van a golpear, me van a dar una corona de espinas, me van a poner en el mástil ese crucificado, este, clavado por clavos en las manos y en los pies. Y tú me sales con que no entiendes. O sea, ¿cómo te explico? O sea, yo entiendo ahí que el Señor Jesucristo ya estaba, ah, no sé, no sé cómo expresarlo. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho. Hemos terminado nuestra clase, el capítulo 12, el capítulo 12, perdón, del Evangelio de Juan. La próxima clase vamos a ver el capítulo 13. Está muy bonito, muy interesante y igual de retador para todos nosotros. ¿Algún comentario, alguna otra duda que tengan, mis hermanos? Con toda confianza. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho. Vamos a despedirnos con una oración para que Dios nos dé el entendimiento de lo que aprendimos y que nos dé una noche placentera. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque has sido fiel con nosotros. En esta ocasión nos has dado un conocimiento tan exacto sobre lo que